Dormir junto a serpientes de cascabel suena a locura, una sentencia de muerte. Pero los nativos americanos lo hacían cada noche durante siglos, y salían ilesos. No era suerte, ni magia. Habían descubierto algo que los científicos modernos apenas comienzan a comprender. Las serpientes siguen un código de comportamiento predecible, y ellos aprendieron a leerlo. Lo que sabían sobre estos depredadores te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el peligro y la supervivencia. Comprender al enemigo. El primer secreto no era magia, sino observación. Los nativos americanos no caminaban por territorios plagados de serpientes a ciegas. Los estudiaban con la precisión de un científico y el respeto de un igual. Sabían que la mejor defensa no era el miedo, sino el entendimiento. ¿Piensas que las serpientes de cascabel acechan a los humanos esperando el momento perfecto para atacar? Nada más lejos de la realidad. Estos reptiles no son cazadores de personas, no planean emboscadas nocturnas ni patrullan los campamentos con sed de venganza. La verdad es mucho más simple. La mayoría de las mordeduras ocurren por accidente. Un paso en falso, una mano curiosa, un descuido al sentarse, y de pronto, ¡boom! Un pie humano invade el territorio de una serpiente que solo estaba descansando, y cuando eso ocurre, su reacción no es agresión, sino defensa. Los nativos comprendían esto profundamente. Sabían que no era odio lo que hacía morder a una serpiente, sino miedo. El calendario secreto de las serpientes. Durante generaciones, las tribus mapearon los movimientos de las serpientes como otros pueblos mapearon las estrellas. Sabían cuándo salían, dónde se ocultaban y por qué lo hacían. La primavera era la estación de las serpientes hambrientas. Salían de sus refugios tras meses de letargo, buscando presas y calor. En verano, preferían la actividad al atardecer, cuando el calor del día se suavizaba. El otoño las empujaba a buscar grietas, madrigueras y lugares cálidos donde pasar el invierno. Cada estación tenía su horario de serpientes, y los sabios lo conocían mejor que cualquier reloj. No necesitaban calendarios escritos. Bastaba con mirar el sol, oler la tierra y escuchar los sonidos del desierto. Termostatos vivientes. Las serpientes de cascabel son criaturas de sangre fría. No generan su propio calor como nosotros. Dependen completamente del ambiente. Por eso, cuando el sol cae y la temperatura baja, buscan calor externo. A primera vista, podrías pensar que un cuerpo humano tibio sería un refugio perfecto para ellas. Error. Para una serpiente, un cuerpo grande y caliente es una amenaza, no una invitación. Su instinto les dice que lo grande y cálido suele morder, golpear o aplastar. Los nativos sabían esto. Entendían que mientras mantuvieran su espacio limpio y su olor controlado, las serpientes no los buscarían. Era como convivir con un vecino peligroso, pero perfectamente predecible. El conocimiento ancestral. Nada de esto se escribía en papel. El conocimiento se transmitía de boca en boca, de fogata en fogata, de abuelo a nieto. Los ancianos enseñaban a los jóvenes a leer el terreno. Dónde se asoleaban las serpientes durante el día, dónde se ocultaban bajo ramas o entre piedras, y qué zonas debían evitarse al dormir. Un cauce seco, por ejemplo, podía parecer un buen lugar para acampar. Pero para las serpientes era una autopista natural. Dormir allí era como tender una manta en medio de una carretera. Con el tiempo, los nativos desarrollaron un mapa mental tan detallado que podían anticipar los movimientos de las serpientes como si tuvieran un radar. Sabían que al amanecer se movían lento, que al mediodía buscaban sombra, que al atardecer salían a cazar y que a medianoche se enroscaban para conservar calor. Era un pronóstico del tiempo serpentino, mucho más útil que cualquier parte meteorológico. Respeto, no miedo. Cada tribu desarrolló sus propios métodos, pero todas coincidían en una verdad esencial. Las serpientes merecen respeto, no terror. No eran demonios, ni símbolos del mal. Eran simplemente otras criaturas intentando sobrevivir. Los pueblos nativos no buscaban dominarlas, sino coexistir con ellas.
las evitaban sin destruirlas, comprendían sus patrones y adaptaban su entorno, porque en la naturaleza el respeto mutuo es la mejor forma de defensa. Pero entenderlas era solo el primer paso. El segundo consistía en transformar el terreno en una barrera invisible que mantuviera a las serpientes a raya. La preparación del terreno. El suelo del campamento era su primera línea de defensa, y prepararlo correctamente podía marcar la diferencia entre una noche tranquila y una tragedia. Los nativos americanos convirtieron la limpieza del terreno en un ritual de supervivencia. Nada de dejar hojas secas, ramas o piedras sueltas. Todo debía desaparecer. Las serpientes aman los escondites y un campamento descuidado es, para ellas, un paraíso gratuito. Cada brizna de hierba, cada tronco y cada hueco se limpiaba hasta que el suelo quedaba desnudo. Era una labor minuciosa, casi ceremonial, porque sabían que, al caer la noche, una serpiente elegiría siempre el camino más fácil y más limpio, lejos de los humanos. Círculos de ceniza. Pero limpiar el suelo no bastaba. Los nativos también creaban barreras protectoras alrededor de su espacio de descanso, círculos de ceniza de fogatas antiguas. ¿Por qué ceniza? Porque las serpientes detestan su textura. La ceniza se adhiere a su vientre, se mete entre sus escamas y las irrita. Caminar sobre ella es, para una serpiente, como arrastrarse por papel de lija. Así, mientras el humo desaparecía, las cenizas se convertían en un muro invisible que mantenía a las serpientes lejos, sin necesidad de violencia. Dormir sobre el suelo, ¿o no? En algunas regiones, los nativos fueron más allá. Elevaban sus camas con ramas o pieles extendidas sobre soportes de madera. No eran camas de lujo, sino plataformas sencillas que los separaban del suelo unos centímetros. ¿El resultado? Una serpiente podía cruzar el campamento, pero rara vez se tomaría la molestia de trepar para explorar. Dormir elevado era como tener una muralla de aire entre el cuerpo y la tierra. La ubicación perfecta del campamento. Encontrar el sitio ideal para acampar era otro arte. Demasiado cerca del agua, y las serpientes acudirían a beber o cazar. Demasiado lejos, y la sed se volvería un enemigo peor. El equilibrio perfecto era mantenerse cerca del recurso, pero fuera del camino de los depredadores. Lo mismo ocurría con la sombra. Un árbol grande ofrecía frescura y también refugio para las serpientes. En otras palabras, humanos y serpientes tenían los mismos gustos inmobiliarios, lo que obligaba a los nativos a ser selectivos y atentos a los detalles del terreno. Seguridad garantizada. El esfuerzo valía la pena. Unas horas de preparación durante el día significaban noches seguras y tranquilas. No era superstición, era pura estrategia de supervivencia. Limpiar el suelo y mantener los escondites lejos reducía al mínimo las probabilidades de un encuentro. Y si alguna serpiente se acercaba, había un plan de respaldo: los repelentes naturales. Repelentes naturales. El bosque ofrecía su propia farmacia. Los nativos descubrieron que ciertas plantas actuaban como repelentes de serpientes más eficaces que muchos químicos modernos. El savio, el cedro y la hierba dulce eran las estrellas del sistema. Al quemarlas, su humo enmascaraba el olor humano e irritaba los receptores químicos de las serpientes. El resultado, un perímetro invisible, un guardián hecho de aroma y conocimiento. Era la versión ancestral de un sistema de seguridad nocturno, impulsado por la naturaleza. ¿Cómo actúa el humo? Las serpientes ven el mundo a través de su lengua. Esa lengua bífida no solo huele, sino que saborea el aire. Cuando el humo de las hierbas aromáticas llenaba el campamento, saturaba su sistema sensorial. Era como intentar orientarse en medio de una tormenta de perfumes. El momento exacto para encender las hierbas también era parte del arte. De día, el viento dispersaba el humo demasiado rápido, pero al caer la noche, cuando el aire se volvía más denso y estable, el humo formaba una barrera suave, casi mágica, alrededor del campamento. Una muralla etérea entre los humanos y el peligro.
círculos, aceites y ceniza. El humo no actuaba solo. Las mismas plantas aromáticas se machacaban para extraer aceites amargos o irritantes que luego se esparcían alrededor del campamento. Era un foso químico natural. Algunas plantas provocaban malestar a las serpientes, otras irritaban su piel, y unas pocas eran tan repulsivas que hasta los carroñeros las evitaban. Las cenizas cumplían una doble función: repelían por textura y además retuvieron los aceites durante más tiempo, extendiendo su efecto. El suelo, mezclado con ceniza y aceites naturales, se convertía en una superficie desagradable para cualquier reptil que intentara cruzarla. Control del alimento. Por último, los nativos sabían que la comida mal gestionada era la peor trampa. Los restos atraían ratones y pequeños mamíferos, y estos, a su vez, atraían serpientes. Por eso, los alimentos se guardaban lejos del área de descanso, y los desperdicios se enterraban o quemaban. No se trataba solo de limpieza, sino de control del ecosistema, eliminar el incentivo para que las serpientes se acercaran. Era una red completa de defensas. Terreno limpio, humo protector, barreras de ceniza y control de olores. Juntas, convertían un simple campamento en un refugio impenetrable. Más allá de los repelentes, aún así, los más sabios sabían que ningún método era infalible, porque en la naturaleza, el peligro nunca desaparece por completo, solo se comprende y se respeta. Y cuando todo fallaba, los nativos recurrían a su último recurso, una habilidad antigua que ningún humo ni barrera podía reemplazar: la calma y el conocimiento, porque frente a una serpiente de cascabel, el verdadero poder no era la fuerza, sino la sabiduría. Dormir al aire libre sin miedo. Dormir al aire libre puede parecer libertad pura, hasta que recuerdas que allá afuera todo puede matarte. En las noches de las praderas, donde la oscuridad es absoluta y el silencio puede romperse con un simple siseo, el sueño no era un lujo, era una apuesta. Los nativos americanos aprendieron a dormir sin bajar la guardia, dominando el arte de descansar lo suficiente sin perder la capacidad de reaccionar al primer signo de peligro. Su cuerpo descansaba, pero su mente seguía despierta. Habían convertido una función biológica básica en una herramienta de supervivencia. El cerebro humano nunca se apaga del todo, pero ellos perfeccionaron esa pequeña chispa de conciencia que queda encendida incluso en los sueños. Podían pasar de un sueño profundo a la acción en cuestión de segundos, sin confusión, sin gritos, sin pánico. Dormían como guerreros en pausa. Escuchar para sobrevivir. En la noche, el oído lo era todo. El viento, los insectos, los movimientos del suelo, cada sonido tenía su propio significado. El susurro de la hierba al mecerse no sonaba igual que el de una serpiente deslizándose entre las hojas. Un ratón hacía pasos rápidos, erráticos. Una serpiente, en cambio, se movía despacio, arrastrando su cuerpo pesado con pausas calculadas. Aprender a distinguir esos sonidos era como desarrollar un radar humano. No había aparatos, no había linternas, solo oídos entrenados y una concentración que podía salvar la vida. El entrenamiento comenzaba en la infancia. Los niños practicaban a reconocer sonidos tumbados en el suelo, con los ojos cerrados, dejando que el oído fuera su única guía. También aprendían una lección vital: nunca reaccionar con brusquedad. Nada de sobresaltos ni movimientos repentinos al despertar. Un salto instintivo podía asustar a una serpiente cercana y convertir una noche tranquila en una tragedia. Por eso, se les enseñaba a moverse lentamente, como si el aire fuera denso. Evaluar primero, actuar después. Era un reflejo aprendido que se volvía tan automático como respirar. Dormir en grupo. La supervivencia rara vez era solitaria. Dormir en grupo significaba más que compartir calor, significaba compartir vigilancia. Mientras unos descansaban profundamente, otros permanecían semidespiertos, atentos a los sonidos del exterior. Turnarse era una rutina silenciosa. Al caer la noche, todos sabían quién debía mantenerse más alerta y quién podía entregarse al sueño. No había jefes ni campanas,
ni relojes, solo una coordinación instintiva forjada por generaciones de vida al aire libre. Era una red humana de protección mutua, una comunidad capaz de reaccionar como un solo organismo ante cualquier amenaza. Herramientas al alcance. Dormir sin miedo no significaba dormir indefenso. Cada persona tenía junto a sí una herramienta esencial, un bastón largo. No era un arma de ataque, sino un instrumento de control. Su función era simple. Si una serpiente se acercaba, el bastón permitía empujarla con suavidad sin tocarla. Nada de golpes ni movimientos violentos, solo presión y dirección. La palabra clave era suavemente. Los nativos sabían que una serpiente asustada es una serpiente peligrosa. El bastón debía colocarse siempre en el mismo lugar, a una distancia exacta, lo suficientemente cerca para alcanzarlo con un movimiento, pero lo bastante lejos para no tropezar con él en la oscuridad. Era como preparar una alarma antes de dormir, un pequeño gesto que marcaba la diferencia entre seguridad y vulnerabilidad. Durante el día, practicaban cómo reaccionar ante un encuentro repentino. Se entrenaban hasta que el cuerpo recordaba los movimientos por sí solo. Era memoria muscular al servicio de la supervivencia. Calma bajo presión. Ninguna herramienta servía de nada sin control mental. Frente a una serpiente, el pánico era el enemigo número uno. Los nativos americanos entendían que el miedo descontrolado era tan mortal como el veneno. Por eso practicaban una calma fría, casi imposible de imitar. No era valentía heroica, sino disciplina. El pánico activa los reflejos equivocados: gritar, correr, golpear. Y eso, para una serpiente, significa amenaza. En cambio, la serenidad desactiva su instinto de defensa. El silencio salvaba más vidas que las armas. Sistemas de protección continua. Incluso con toda su preparación, sabían que ningún ser humano puede permanecer alerta las 24 horas. Por eso crearon sistemas de protección naturales que trabajaban mientras dormían. Dos aliados cumplían este papel a la perfección: los perros y el fuego. Los perros guardianes. Para los pueblos nativos, los perros no eran mascotas, eran compañeros de vigilancia, guardianes vivientes. Su olfato y oído eran el radar nocturno del campamento, pero no bastaba con tener perros. Debían estar entrenados para distinguir lo que realmente representaba peligro. Un perro inexperto podía ladrar ante todo movimiento, atrayendo depredadores o espantando la caza. Los más hábiles aprendían a reaccionar con sutileza. Un ladrido corto para avisar de humanos, otro distinto para animales grandes y un gruñido bajo cuando detectaban serpientes. Era como tener un sistema de alarma con diferentes tonos de alerta. Estos perros no atacaban a las serpientes. Simplemente avisaban. Su tarea era advertir antes de que el peligro se acercara demasiado. Un único gruñido podía salvar una vida. Fuego, calor, luz y defensa. La otra mitad del sistema era el fuego. Una fogata baja, controlada, se convertía en una barrera natural contra el frío y los reptiles. El calor del fuego mantenía el suelo cálido. Y las serpientes, que buscan temperaturas estables, evitaban acercarse. La luz tenue, además, permitía a los humanos mantener su visión nocturna adaptada. Podían ver el entorno sin quedar cegados. El fuego era más que energía. Era vida, protección y comunicación con el entorno. Los pueblos nativos sabían leer su comportamiento como otros leen un reloj: el color, el sonido, la intensidad. Un fuego demasiado alto podía atraer insectos o consumir leña rápido. Demasiado bajo, y el calor desaparecería, dejando un vacío que las serpientes podían aprovechar. El truco de las piedras calientes. Pero el fuego tenía un secreto adicional. Al caer la tarde, colocaban piedras alrededor de la fogata para que absorbieran el calor. Horas después, cuando las brasas morían, las piedras seguían irradiando temperatura. Esas piedras se distribuían estratégicamente, algunas cerca de los pies, otras alrededor del perímetro del campamento.
Creaban un cinturón térmico que mantenía alejadas a las serpientes y, al mismo tiempo, conservaba el calor corporal. El truco estaba en el equilibrio: demasiado calor, y el riesgo era atraer curiosas criaturas nocturnas; demasiado frío, y el cuerpo humano perdía energía. Era una forma de ingeniería térmica basada en siglos de observación. ¿Dónde colocar el fuego? Incluso la posición del fuego tenía reglas. Si estaba demasiado cerca de las mantas, una chispa podía iniciar un incendio. Demasiado lejos, y la protección se diluía. Los más sabios elegían el punto perfecto. Lo bastante cerca para recibir calor, lo bastante lejos para mantener seguridad. Un fuego mal ubicado podía ser más peligroso que el propio enemigo. La calma antes del peligro. Ni el fuego ni los perros podían eliminar todos los riesgos. A veces, el peligro se acercaba sin aviso. Una serpiente entre las mantas, un cascabel en la oscuridad, el sonido más temido de las praderas. En ese momento, la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos y en autocontrol. Enfrentar a la serpiente. La primera reacción del cuerpo humano es el pánico. Y precisamente ese es el error que mata. Los movimientos rápidos activan el reflejo de defensa de la serpiente. Los gritos, el caos, los golpes, todo eso la hace sentirse acorralada. Los nativos sabían que la clave era moverse despacio, con precisión quirúrgica. Evitar cualquier impulso violento. Mantener los músculos relajados. La respiración controlada, los ojos fijos en el enemigo. Era una danza silenciosa entre la vida y la muerte. Un solo gesto brusco podía ser el último. Actuar con calma era su forma de desactivar la bomba. Una bomba viva con colmillos. El método del palo largo. Cuando el enfrentamiento era inevitable, entraba en juego el palo largo. Una herramienta sencilla, pero de una inteligencia increíble. Con él, podían empujar suavemente a la serpiente fuera del campamento sin tocarla. El secreto estaba en no forzarla. Un toque firme, una presión ligera en la dirección correcta. La mayoría de las serpientes preferían retirarse antes que atacar. Solo mordían si se sentían atrapadas. En ese sentido, eran criaturas más prudentes que muchos humanos. Tratamientos contra mordeduras. Si el destino fallaba y alguien era mordido, el grupo sabía exactamente qué hacer. No había hospitales, solo conocimiento. Los primeros minutos eran cruciales. Usaban remedios herbales para reducir la absorción del veneno y aliviar el dolor. El siguiente paso era aplicar vendajes controlados, lo suficientemente firmes para ralentizar el flujo linfático, pero sin cortar la circulación. Un torniquete mal hecho podía ser tan peligroso como la mordida misma. La clave era ganar tiempo, mantener la calma y evitar que el corazón bombease el veneno más rápido. Respuesta en comunidad. En una emergencia, nadie quedaba solo. Mientras unos atendían a la víctima, otros avivaban el fuego, preparaban hierbas o cuidaban a los niños. Era una respuesta colectiva, organizada, ensayada. Convertían el caos en rutina. Una tribu entera podía reaccionar en minutos porque cada quien sabía su papel. Entrenamiento de por vida. Esta preparación no era temporal. Comenzaba en la niñez y continuaba toda la vida. Los jóvenes practicaban con serpientes no venenosas, aprendiendo a controlar el miedo. Los adultos repasaban técnicas de primeros auxilios. Repasaban señales del entorno y fortalecían reflejos. Vivir en tierra de serpientes no era cuestión de suerte, sino de educación constante. El poder del conocimiento. Al final, sobrevivir no dependía de fuerza ni de suerte. Dependía de tres cosas: preparación, conocimiento y calma. Los nativos americanos dominaron las tres. Convirtieron uno de los depredadores más temidos de la naturaleza en un riesgo calculado. Dominaron el entorno sin destruirlo, convivieron con el peligro sin huir de él, y demostraron que el conocimiento, más que cualquier arma, puede ser la diferencia entre vivir o ser solo otra historia bajo el sol ardiente del desierto. ¿Listo para el próximo paso?
Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.